¿Qué es lo primero que consideramos cuando deseamos comprar o adquirir una máquina? ¿En qué nos fijamos? Algunos seguramente van a decir en su capacidad de proceso, otros dirán en la potencia del motor, o si la máquina necesita agua, si requiere conexión a gas, conexión a vapor, o a lo mejor requiere una conexión eléctrica específica. Vamos a suponer que hemos encontrado esa máquina que cumple todos esos criterios técnicos que estamos buscando. Pero ¿ustedes creen que todos esos criterios técnicos serán suficientes para elegir una buena máquina? ¿O habrá algo más? En la agroindustria estos criterios no son suficientes porque los productos que producimos deben ser higiénicos, inocuos, o sea, no deben hacer daño a los consumidores. Y para ello, las máquinas deben estar diseñadas de tal manera que sean fáciles de limpiar, higienizar, que no acumulen suciedad. O sea, deben cumplir ciertos requisitos higiénicos. En este vídeo te vamos a dar a conocer esos criterios higiénicos para que puedas elegir la mejor máquina que te permita procesar no solamente eficientemente un producto, sino cuidando la salud de tus consumidores, además de garantizar su bienestar. Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestra asignatura de agroindustrias. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del diseño higiénico de máquinas agroindustriales o máquinas dedicadas al procesamiento de alimentos. En este momento estamos en el laboratorio conjuntamente con los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial para quienes vamos a desarrollar esta práctica conjuntamente con ustedes. Pues bien, entonces vamos a dar inicio. Cuento para esta práctica con el apoyo de Patrick, con el apoyo de Leslie, el apoyo de Joseph, el apoyo de Jasmine y el apoyo de Leonardo, quienes nos van a estar ayudando en esta oportunidad. Pues bien, entonces vamos a empezar con un criterio que es muy importante a la hora de elegir, no solamente las máquinas, porque las pequeñas empresas que utilizan, como ustedes están viendo en este momento, aquí en la mesa tengo una olla de acero inoxidable, que es un elemento básico en una pequeña tienda que produce yogur, en una pequeña tienda que produce helados, o cualquier otra pequeña iniciativa empresarial. Pues entonces es importante que ustedes sepan elegir los mejores utensilios para su emprendimiento. Para ello vamos a empezar con algo que ya es motivo reiterado en mi canal y que en alguno de los videos hemos mostrado. Por ejemplo, que las heladerías no deberían de tener o no deberían de adquirir este tipo de cucharas servidoras, ¿no? Porque justamente tiene varios elementos pegados, ¿no? Tiene resortes por aquí, entonces esto es bien difícil de lavar y mucho más difícil de higienizar. Entonces por eso que en el canal había insistido en que ustedes deben tener a mano o deberían adquirir cucharas servidoras de una sola pieza. Y un elemento de una sola pieza que es muy útil, no solamente en una planta o en una pequeña emprendimiento, es un cuchillo como este. Este cuchillo, por ejemplo, que es íntegramente en acero inoxidable. Tanto el mango como la hoja son una sola pieza. O sea, no hay unión aquí, en otras palabras. Entonces, este tipo de cuchillos permite una máxima higienización y pues uno no va a esperar a que el cuchillo tenga olor, ¿no? Si estamos utilizando para carne, pues esto no va a quedar con olor a carne después de haber hecho los cortes necesarios. Se higieniza rápido y permite que el cuchillo pues
huela a limpio después de haberlo lavado con algún detergente adecuado. Con relación a ello, hay elementos en las máquinas que no se pueden diseñar de tal manera que sean una sola pieza. Y ese, por ejemplo, es el caso de este molde de helados. Un molde de helados como este de aquí está compuesto de varias piezas que han sido soldadas. Y a pesar de la destreza del soldador o del fabricante, aún a pesar de ello tiene muchas piezas remachadas y la higienización de un elemento de máquina como este se hace mucho más complejo. Pero no podemos tampoco disminuir la unión de tantas piezas, porque eso es inevitable. La naturaleza del elemento de máquina hace que eso no sea posible. En esos casos, higienizar es un poquito más complicado, pero ya que la pregunta de alguno de ustedes era ¿cómo higienizo un molde que no quede residuos? Utilizando agua a presión, alta presión. Y eso va a permitir que los lugares en donde hayan quedado residuos de leche, helado base, una cosa así, pues trate de escapar o salir, ¿no? Es inevitable debido a la forma que tiene el equipo. Otro elemento importante en una pequeña industria o también en una industria grande, por ejemplo, en una industria cárnica grande, no se puede automatizar todo el proceso. ¿Por qué? Porque los cortes musculares hay que hacerlos muchas veces a mano. Entonces, elementos como ollas son casi de utilización diaria en ciertas empresas e industrias. Algunas recomendaciones para adquirir ollas. Primero, que sea de material de acero inoxidable. Eso es importante. Todo material que vaya a estar en contacto directo con los alimentos tiene que ser de acero inoxidable, ¿no? Acero puede ser pulido, ¿no? Bien pulido, brilloso. Claro que un material así tiene un mayor costo, ¿no? Pero hablando de ollas, por ejemplo, requisitos que debe tener una olla es que todo el interior debe ser una sola pieza, ¿no? Una sola pieza. Debe tener bordes o esquinas redondeadas, porque eso facilita el lavado. Y esta olla cumple esos criterios. No tiene tampoco para sujetar las asas, no tiene tornillos en su interior. Si puedes acercarlo, por ejemplo, acá no hay tornillos para sujetar el asa de aquí. Ustedes pueden ver que todo es una sola. O sea, no hay manera de que aquí quede residuos porque hayan tornillos o remaches, ¿no? El fondo es curvado, no tiene esquinas, no tiene soldaduras de ningún tipo. Entonces, desde ese punto de vista, esta olla cumple los criterios higiénicos. Sin embargo, algunas cuestiones que tal vez no están contempladas desde ese punto de vista es que en el labio superior, el labio lo han doblado tal que si bien puede entrar el agua y residuos, no puede entrar una escobilla para poder higienizarlo correctamente. Entonces, esa quizás sea de los inconvenientes que puede tener esta olla. Sin embargo, como aquí en el laboratorio empleamos estos utensilios, ollas, todo para hacer las prácticas de nuestros estudiantes, pues tenemos el tiempo suficiente como para hacer la higienización correcta y apropiada de todos los equipos con los que contamos. Eso, en cambio, no es posible en una industria. En una industria el tiempo es oro. Entonces, yo no podría estar tratando de querer limpiar todo este labio que no se puede, perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, esta olla está muy bien, nada más por ese inconveniente quedaría muchísimo mejor. Esta de aquí es la tolva de una moledora de carne y tiene las esquinas redondeadas, como ustedes pueden ver, ¿no? Esquinas redondeadas, fácil de lavar. Acá no tiene el labio apretado, pegado hacia la pared, y también se puede lavar fácilmente, pasar una escobilla por acá, ¿no? Sin embargo, acá hay una unión metal-metal. Y las uniones metal-metal
desde el punto de vista del diseño higiénico, no es el más adecuado. Como hemos dicho, la bandeja, la tolva, está bien diseñada. Pueden ustedes ver claramente que todas las esquinas están curvadas y también tienen ángulos redondos, ¿no? Si volteamos hacia el otro lado, lo mismo. Los labios o rebordes no están pegados hacia la pared, de manera que utilizando una escobilla apropiada podemos limpiar todo en su integridad. Sin embargo, como habíamos dicho también, aquí justo en la boca que alimenta con carne la bandeja hacia la máquina, en este orificio hay un empalme, una unión metal-metal. Si vemos aquí, por ejemplo, lo vamos a notar más claramente por este lado, al revés. Entonces, acá se puede ver claramente, incluso, no sé si se alcanza a ver, que hay acumulación de suciedad. Puedo incluso sacar así, miren. ¿Ve? Se acumula con el uso, con el tiempo, y esos rincones son difíciles de higienizar adecuadamente. Entonces, es por ello que un criterio de diseño higiénico es que toda vez que tenga que haber una unión metal-metal, no hay que forzar esa unión colocando puntos de soldadura, así como pueden observar aquí. Lo que habría que hacer es unir esta boquilla con la bandeja a través de un anillo, en este caso un anillo de silicona, un sello de silicona, y permitir, toda vez que se tenga que higienizar la bandeja, lo cual va a ser muy frecuente en este tipo de máquinas de las industrias cárnicas, hay que lavar todo el tiempo, todos los días, en cada turno. Entonces se podría colocar algún tornillo, algún arnés que facilite el desensamblado, la higienización y volverlo a ensamblar para continuar con el proceso, ¿no? Entonces, esa es aclarando o mostrando con más detenimiento o claridad lo que va a suceder con un empalme metal-metal. Entonces, son algunas de los criterios que ustedes deben conocer para poder elegir los mejores equipos que les va a ayudar a procesar materiales con calidad, ¿eh? Eso por un lado, hablando de estos pequeños criterios. Otra cosa que debemos considerar es que hay que evitar que haya soldaduras y menos que haya soldaduras en las esquinas, ¿no? Para eso vamos a ir por este lado y vamos a revisar una máquina que tenemos aquí, que es la pulpeadora, que tal vez ustedes seguramente han visto en uno de los videos con los cuales hemos llevado a cabo una práctica. En este lugar tenemos la tolva de una máquina pulpeadora, despulpadora, como ustedes quieran llamarlo, en donde la tolva tiene esquinas, ustedes pueden ver claramente, ¿no? Es una sola pieza, pero está soldada, ¿no? Entonces, lo que podemos observar, por ejemplo, acá, si me pueden acompañar con la cámara, todas las esquinas, todas, están soldadas. Están soldadas, ¿no? Todas. ¿Qué es lo que ocurre con un material así, con un equipo o elemento de máquina en donde las esquinas están soldadas? En primer lugar, puede que esa esquina no pueda ser fácil de llegar o alcanzar con algún material para limpiar, una escobilla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
Por más perfecta que sea la soldadura siempre va a dejar esas protuberancias, ¿no? En donde se van a acumular con el tiempo, con el uso, materia que va a contaminar el equipo y también le puede darle algún olor, ¿no? Algún olor. Si hablamos de equipos para procesar lácteos, por ejemplo, leches, pues el equipo va a estar oliendo a mantequilla o a queso, requesón, si es que no se lleva a cabo una buena higienización. Incluso aún pudiendo llevar un buen protocolo de higiene, teniendo un buen procedimiento de higiene, esos equipos están diseñados antihigiénicamente, digamos, ¿no? No respeta esos criterios que estamos queriendo conocer, ¿ya? Entonces, una tolva así, de esta naturaleza, ¿no? Con las esquinas soldadas, cualquiera que sea el equipo, de todas maneras es difícil, complicado de lavar. En laboratorio, como les digo acá, en la práctica, no hay problema porque una vez que se termina la práctica se deja todo limpio y se vuelve a usar seguramente 2 o 3 veces en un periodo lectivo o en un semestre. No hay mayor problema porque luego no va a venir otro grupo para poder utilizar, es decir, no hay prisa en ese sentido. Los equipos para enseñar están muy bien, pero cuando se trata de producción, ahí uno tiene que tener en cuenta los criterios de los que estamos hablando. Aquí tenemos una tina de lavado y esta tina de lavado tiene la particularidad de que todas sus esquinas están redondeadas. Igualmente en las paredes también las esquinas están redondeadas. Han estado soldadas, pero adicional a eso han sido esmeriladas o pulidas, de manera que es como si fuera una pieza entera, pero todos sus ángulos son curvos. Eso es señal de un buen diseño, además de que la pieza está pulida. Es una tina de lavado en el que también se pueden emplear para utilizar en algunas otras aplicaciones, por ejemplo, mezclar masas, ¿no? De tal manera que al momento de recoger toda la masa, pues no quede ni un poco en las esquinas. Entonces, en otras palabras, esta tina, desde ese punto de vista higiénico, se puede considerar como un material fácil de lavar, fácil de higienizar. En lugar de una tolva cuadrada, si el equipo que ustedes quieren adquirir tiene tolvas, ¿no?, de alimentación, podemos optar en lugar de una tolva cuadrada, podríamos optar más bien por una tolva redonda, como esta de acá. Y esta, a diferencia de esta otra tolva, sí está bien diseñada, porque el interior no tiene ángulos, ¿no? No hay angulosidades. Todo el interior es una sola pieza. O sea, no se ven soldaduras de ningún tipo, no hay esquinas, ¿no? Además, el acero está bien pulido por el exterior. Esa es una ventaja. Y otra ventaja es que el labio, como ustedes ven aquí, el reborde superior, no está juntada hacia la pared. Entonces yo puedo agarrar una escobilla, algún elemento, y puedo limpiar tranquilamente esta zona, que en los otros equipos o en el caso de las ollas no podíamos llegar con absolutamente nada. Entonces, de acá, esta tolva está higiénicamente diseñada, higiénicamente bien diseñada, ¿no? Entonces ustedes, cuando van a tener que, les van a hacer una consulta sobre cuál equipo me llevaría, a veces nos podemos dejar llevar por la procedencia del equipo, por la industria o el país del que proviene, y podríamos cometer algún error. Puede ser de fabricación nacional, pero puede ser muy buen equipo, ¿no?
y tienen que tener ustedes los criterios para poder decidir y permitirle a la empresa la adquisición de un buen equipo, porque el equipo no se compra para un año, para 2 años, ¿no? Si el equipo es bueno, va a durar 20, 30 años de servicio y después podrán modernizar con otro equipo, ¿no? Entonces no es una compra que se hace de un año a otro, ¿no? No es una menuda compra que se invierta aparte del costo que tienen los equipos. Entonces eso es un poco hablando acerca de la naturaleza de los equipos. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? Usted mencionó que los moldes de helados son de varias piezas, que están soldadas. ¿Por qué no se usan algunas de plástico? Así de... Ah, ya, muy buena pregunta. Es una pregunta recurrente a los que dicen, ¿no? ¿Por qué no se usa en lugar de molde de metal un molde de plástico? El molde de plástico tiene el inconveniente de que no deja enfriar el helado, no deja congelar el helado. Es igual que cualquier material plástico que es termoaislante. Miren, si por nosotros fuera, si pudiéramos encontrar la manera de obtener los helados o las paletas con esta forma sin necesidad de utilizar un molde, no necesitaríamos. Necesitamos esto para darle forma. En realidad lo que queremos congelar nosotros es el helado. A nosotros no nos interesa congelar este metal. El único uso de este metal es para darle la forma que nosotros queremos, nada más. Entonces, si utilizamos moldes de silicona, lo que vamos a hacer es que con el molde de silicona vamos a demorar mucho tiempo en congelar. En cambio, con un molde de metal, la congelación va a ser instantánea, ¿no? Con un molde de silicona demoran como 4 o 5 horas en congelar. Con este de acá en 20 minutos y ya está el helado congelado. Sí. ¿Y si usaría fibra de carbono? No, tiene que ser metálico. Fibra de carbono es muy parecido, ¿no? Es resistente, es como metal, ¿no? Pero ese es mucho más ligero. Es más ligero. Ya, lo que queremos es que tenga la capacidad de transmitir el calor o el frío rápidamente. Sí, o sea, acá por ejemplo no queremos que sea resistente, ¿no? Queremos que el metal transmita. Ahora ustedes me pueden decir aluminio, pero el aluminio no está autorizado para utilizarlo en alimentos. En esta parte, lo que trato de explicar para responder la pregunta del estudiante es acerca de la corrosión galvánica. Este tipo de corrosión también se la conoce como corrosión electrolítica, y esto ocurre cuando dos metales diferentes, por ejemplo, acero inoxidable y acero galvanizado, entran en contacto mientras están mojados por el mismo líquido, en este caso una solución de limpieza o esterilización. En tal situación, el metal menos noble actúa como ánodo, mientras que el más noble actúa como cátodo. En consecuencia, es el ánodo el que termina corroyéndose. Sí. Un punto para usar esas herramientas de acero inoxidable en vez de plástico es por el tiempo. Y otro punto podría ser también por la contaminación, porque ahorita se está viendo bastante lo que son microplásticos. Ajá. Eso podría ser otro Sí, punto. puede ser una razón. O sea, no utilizar tampoco cualquier material de plástico. Plástico está permitido. Por ejemplo, esto de acá, sellos de silicona, ¿no? Así, sellos de silicona. Son completamente válidos. Este sello se puede colocar en agua caliente para higienizar. Van a resistir el calor. Pero hay otros plásticos que no lo van a hacer, ¿no? Entonces, hay materiales permitidos higiénicamente, siliconas, sellos, tablas de picar de este material, bueno, se me ha ido el nombre, pero sí están permitidos.
No están permitidos, por ejemplo, maderas, a pesar de que en la industria cárnica prefieren madera, ¿no? En la casa un chef gourmet te va a decir, yo prefiero madera, ¿no? Para su tabla de picar, para evitar la tabla de plástico, ¿no? En cambio nosotros no, podemos utilizar tablas de plástico, porque metal con metal tampoco sería, ¿no?, recomendable. Entonces, acero inoxidable, algunos plásticos, siliconas, ¿no? Bueno, en cuanto a materiales, ¿no? Evitar madera, evitar otros materiales, aluminios, hojalatas, ¿no? Eso hay que evitarlo, ¿no? Antes estaba todavía cobre, por ejemplo, están prohibidas las de cobre. Pero, ¿qué vamos a hacer si es que algunas legislaciones y algunos productos todavía se fabrican con cobre? Pero también están prohibidas, o sea, no es que estén prohibidas, pero no son higiénicos, ¿no? El segundo punto del que vamos a hablar el día de hoy es que un diseño higiénico debe tener como cualidad importante que los equipos puedan ser desensamblados rápidamente. Para hablar de este punto, ustedes tienen que saber dos cosas. Hay equipos, en primer lugar, que son los equipos fijos. Esos equipos nunca se desensamblan, nunca se desarman, así como lo hemos hecho con esta tolva y así. Esos equipos están instalados de preferencia en las grandes empresas. Por ejemplo, en una industria de leche. Uno ve que la leche está siendo descargada y a partir de ahí ingresa a todo el ciclo de producción y no puedes ver ni tocar la leche porque todo el procedimiento, todo el proceso se ha llevado a cabo en un circuito cerrado. Ese es un tipo de máquina, le vamos a llamar las máquinas cerradas. Y hay otros equipos que son los equipos abiertos, los cuales sí podemos desmantelarlos, mejor dicho, tenemos que hacerlo cada vez que tengamos que higienizar los equipos. Si los equipos abiertos, aunque pueden existir en grandes empresas o industrias, de preferencia están en las pequeñas, porque son modulares, hacen el procesamiento por tandas, ¿ya?, por tanda de producción, y claro, hay que desmantelarlas para higienizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra despulpadora, y para poder desarmar o desensamblar esta despulpadora necesitamos llaves, porque acá tiene tornillos. A ver si puedes, Joseph, por favor. Acá tiene una serie de tornillos que nos van a permitir ensamblar la malla con la que se va a despulpar. Entonces, no podemos darnos el lujo de perder tiempo y tener un destornillador o una llave para poder desensamblar esta máquina, desmantelarla. Porque yo necesito sacar esta malla para higienizar esta paleta que está en el interior, que es la que permite separar la cáscara y botar la pulpa de este lado. Entonces yo no puedo perder el tiempo, y si en ese instante la llave se perdió, entonces ocasiono retrasos en la producción, porque esta despulpadora debe estar lista, higienizada, en el menor tiempo posible para permitir al siguiente turno, para permitir al siguiente lote, o cuando tengamos que cambiar de materia prima. Vamos a imaginar que estamos despulpando del primer turno mango y luego nos va a tener que tocar despulpar melocotón. Entonces, para hacer ese cambio yo tengo que higienizarlo, y si no puedo hacerlo eso de forma rápida, pues no voy a poder cumplir los objetivos de producción de ese día y mucho menos del mes. Entonces me va a ocasionar retrasos que yo no quisiera que haya. Entonces es requisito que todo diseño de máquina que sea higiénico se pueda desarmar rápidamente. Acá tenemos la malla de una máquina despulpadora, y a pesar de que parece estar limpia, ¿no?, sin embargo podemos ver esta malla, por ejemplo, se abre en dos,
para facilitar el desmontado. Sin embargo, el inconveniente que encontramos es que la malla tiene en esta parte una suerte de bisagra que permite que se abra a ambos lados. Sin embargo, eso que puede ser un buen diseño higiénico porque facilita el desensamblado, también es un inconveniente a la vez, ya que por estas ranuras se ven acumulaciones de material que son difíciles de extraer o difíciles de higienizar o lavar, incluso aún utilizando un cepillo como este. A pesar de que podríamos lavar, enjuagar y refregar y limpiar, tratando de sacar todos los residuos, sin embargo, a pesar de ello, no hay garantía de que el equipo, o en este caso la pieza de la máquina, haya sido convenientemente higienizada. Un equipo que sea higiénicamente diseñado desde el punto de vista de la facilidad para desmantelar es el molino coloidal que tenemos por este lado, ¿no? Y les voy a pedir a que me acompañen con la cámara. Por ejemplo, este equipo, para poder montar la tolva al molino, requiere de esta especie de arnés que yo lo puedo manipular fácilmente sin la necesidad de alguna herramienta adicional. Entonces pongo la junta y ajusto con esta llave que tiene también, y eso me permite prescindir de alicates, llaves, y el equipo ya está montado, listo para continuar con la operación. Véanlo a esta propiedad o a esta característica de las máquinas higiénicamente diseñadas como si fuera una carrera de autos. En una carrera de autos cuenta muchísimo y sobre todo la experiencia y habilidad del piloto. Pero, como ustedes saben, en una carrera de autos, el auto tiene que repostar combustible y cambiar neumáticos. Esas dos tareas se tienen que hacer en el menor tiempo posible porque son las fracciones de segundo en ese deporte las que marcan la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Esa labor se hace rápido, esa labor se debe hacer algo así, o sea, la limpieza, higienización de una máquina se debe hacer como eso que hacen en la carrera de autos. De esa manera, la máquina está lista para proseguir, ¿no?, con el siguiente lote de producción y evitar pérdidas de tiempo, que las va a haber, en la industria va a haber, porque a lo mejor por algún descuido no se hizo el mantenimiento debido a la máquina y de un momento a otro falla y pueden haber media hora, 1 hora, 2 horas hasta que la reparen y lo pongan en funcionamiento. Eso puede haber, eso se evita haciendo un mantenimiento adecuado, pero lo de la higienización no es que se debe evitar, es obligatorio hacerlo. Y si no tenemos la estrategia ni los equipos que nos permitan desensamblar rápidamente, esa tarea se vuelve bien complicada. Entonces, por eso, un segundo criterio de diseño higiénico es que sean fácilmente desmantelables. Ahora vamos a hablar de un tercer criterio que, aunque suene técnico, es fundamental para garantizar la seguridad de los alimentos que consumimos. Se trata de la drenabilidad. Imaginen por un momento una máquina en una planta de alimentos recién lavada, pues ya terminó el turno de trabajo. Tras realizar una inspección nos damos cuenta de que queda agua estancada en una de sus superficies. También nos percatamos de que quedan restos de detergente atrapados en uno de los rincones del equipo. Esto no solamente es señal de un protocolo de higiene inadecuado y deficiente, sino también de un problema de escasa drenabilidad. ¿Y qué es la drenabilidad exactamente? La drenabilidad es un criterio de diseño higiénico que se refiere a la capacidad de una máquina para evacuar por completo los líquidos, agua y fluidos de limpieza por acción de la gravedad. En otras palabras, que la máquina sea capaz de escurrirse sola.
Tal como queda instalada en el piso de la sala de proceso, la máquina debe estar construida de tal forma que gota a gota el equipo termine dejando caer todo el agua residual que queda después de su lavado y enjuague. ¿Y por qué la drenabilidad es tan importante? Por una sencilla razón de vida o muerte microbiológica. El agua estancada es un caldo de cultivo propicio para bacterias como Listeria o Salmonella. Donde hay humedad retenida, hay riesgo de contaminación. Por eso la drenabilidad no es un detalle menor o un criterio extra, no es optativa en el diseño y construcción de una máquina agroindustrial. Por el contrario, es un criterio de diseño higiénico básico y esencial, y se aplica siguiendo principios muy claros, 3 de los cuales vamos a desarrollar a continuación. El primero, la inclinación. Todas las superficies, especialmente las horizontales, deben tener una pendiente suficiente hacia un punto de drenaje. No podemos tener superficies perfectamente planas. Deben inclinarse para guiar el agua hacia afuera del equipo. Segundo, evitar las trampas. Diseños con esquinas cerradas, huecos ciegos o soldaduras mal acabadas se convierten en trampas donde se acumula suciedad y agua. La meta es tener superficies continuas, suaves y sin rincones imposibles de limpiar. Tercero, los puntos de drenaje. Deben ser de fácil acceso para la limpieza y estar ubicados en el punto más bajo de la máquina. Un drenaje obstruido o mal colocado anula todo buen diseño. Pensemos en un ejemplo práctico. La diferencia entre una mesa de trabajo con la superficie lisa e inclinada hacia un desagüe versus una mesa con bordes levantados que retienen agua. La primera es higiénica, la segunda un riesgo. Los beneficios de una máquina bien diseñada con una alta drenabilidad son contundentes. Seguridad alimentaria. Reducimos radicalmente el riesgo de contaminación microbiana. Eficiencia en la limpieza. Menos agua estancada significa menos tiempo y menos productos químicos para una limpieza efectiva. Y como tercer punto, ahorro de costos. Ahorramos en agua, no tenemos tiempos perdidos durante la limpieza y así tenemos mayores ventajas al tener o al elegir un equipo que tenga una alta drenabilidad. Espero que haya quedado claro, que tengan muchas preguntas, comentarios al respecto de cuáles criterios utilizar, cuáles criterios emplear a la hora de escoger las máquinas, porque van a hacer una compra que no es para 1 o 2 días, es una compra a mediano o largo plazo, ¿no? Y las máquinas higiénicamente diseñadas, si bien tienen un costo que hay veces hasta puede duplicar el de un equivalente que no tenga esos criterios, sin embargo, en el mediano plazo yo creo que ya podrían ustedes compensar de alguna manera el costo adicional que van a pagar por una buena máquina. Ojalá haya quedado claro y les haya gustado el contenido de este video.